necesitan muchas veces decírselos, verbalizarlos, simplemente la sensación de vulnerabilidad impide el ejercicio pleno del derecho político a la libertad de voto. El acceso igualitario a los cargos de representación política, es obvio que las personas pobres no tienen ese acceso igualitario, ni siquiera conciben tener la capacidad para poder optar y participar. El tema de la desigualdad, el otro. Los patrones desiguales en la distribución del ingreso generan desigualdad entre sectores y grupos de la población, y en este caso particular, los ingresos de las mujeres están absolutamente condicionados a su pertenencia a una clase social, su incapacidad por la asignación del trabajo doméstico como su responsabilidad central para poder conseguir ingresos monetarios. Lo que ustedes conocen también, a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo que realizan los hombres. Y también hay otra cosa, no es solo la desigualdad de acceso a los recursos materiales, también a ese nivel de autonomía que se requiere para el tiempo libre, la desigualdad que implica el tema de la inseguridad, que no se vive de manera igual en los hombres y en las mujeres, y en el acceso al poder y la toma de decisiones. Por lo tanto, hay una estrecha interrelación entre factores económicos, sociales y culturales. La democracia electoral, el tercer triángulo. Los regímenes son deficitarios y no aseguran la participación, representación e igualdad de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, por todo lo que hace un momento expresé. Son ineficaces para resguardar el respeto y el ejercicio de los derechos ciudadanos básicos. Eso es algo que no debemos dejar a un lado. Ahora, les voy a hablar de tres déficits de la democracia en el país. El primer déficit democrático es la exclusión de las mujeres, de representación y participación. Todavía la mitad de la población y un poco más, que somos las mujeres, tenemos limitado nuestro derecho efectivo de participación. Se requieren reformas profundas al sistema político y a sus instituciones, y desde luego medidas de aplicación, medidas de acción afirmativa que sean aplicadas. Los sistemas electorales son un factor determinante en la participación de las mujeres. Aquí ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que el sistema electoral mexicano sea un sistema mixto, con componente mayoritario de representación proporcional y la participación de las mujeres? Visto desde la perspectiva de género, yo les puedo decir que a los señores especialistas, especialmente a quien es consejero electoral del IFE, que los mayoritarios generan incentivos negativos en la participación de las mujeres. Veamos el ejemplo muy concreto y vivido recientemente de la postulación de los 300 candidatos en los distritos electorales de mayoría por parte de todos los partidos. ¿Qué está pasando con la participación de las mujeres? No me voy a detener en ello, pero la mayoría, al menos en mi partido, el PRI, de los candidatos son hombres, no mujeres. Desde luego, el Código Electoral señala que cuando hay un proceso abierto, en este caso una convención de delegados, pueden ser electos hombres o mujeres. ¿Qué pasa? Que ese sistema mayoritario hace que se elijan más hombres que mujeres. En el caso de la representación proporcional, la ley electoral faculta al IFE para decirle al partido que llegue con menos del 40% de mujeres, no puedo decir, porque el 60-40 es obvio que no tiene que ver el 60% con los hombres, con las mujeres, sino con los hombres. Entonces sí puede ir a decirle, no te registro la lista en la representación proporcional. Entonces les conviene a las mujeres, y lo vamos a retomar en la reforma del Estado, que regresemos, como algunos partidos han propuesto, a un sistema de mayoría en la elección de diputados en el país. Desde luego que no. Y ahí es donde tenemos que tomar posiciones, y espero darles a ustedes instrumentos que en la discusión, que muy probablemente, al menos yo espero, se desate sobre estos temas, señalen con claridad que eso no nos conviene a las mujeres porque no nos permite participar en condiciones de igualdad. Luego, otros elementos, los partidos políticos.
Desde luego que dentro de la reforma del Estado, en la parte que corresponde a los partidos políticos, tenemos que discutir lo que representan en cuanto a sus sistemas de reclutamiento para facilitar o obstaculizar la participación de las mujeres, su posición ideológica y la voluntad de ubicación de las mujeres en puestos elegibles en las listas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para alertar. No se vale poner en las listas a mujeres de paja con sus suplentes listos a tomar posesión en cuanto se integre la nueva legislatura. Esto creo que las mujeres debemos estar muy alertas por un principio básico de exigencia, de congruencia a los partidos políticos. No es posible tolerar estas situaciones. Las cuotas como acción afirmativa pueden venir directamente en las constituciones. Por ejemplo, el caso de Argentina. En Argentina la cuota de género tiene rango constitucional. Ahí no hay para dónde hacerse. Vía sistema electoral, que la mayoría de los países de la región, entre otros nuestro país, la tienen. En este caso está en el COFIPE. Y hay otros países que tienen en sus disposiciones legales las cuotas internas para mujeres por parte de los partidos. Es el más frágil de todos. De ahí venimos, fue el primer paso que dimos en 96, hasta las reformas de 2002 y la recientemente aprobada que incrementó el porcentaje. La debilidad de los derechos políticos y civiles. Les mencionaba a ustedes que muchas mujeres enfrentan obstáculos importantes para el ejercicio efectivo de sus derechos cívicos y políticos por esa situación de exclusión, la subordinación y la débil autonomía que conlleva. Y otra cosa que no debemos olvidar, la precariedad de los derechos sexuales y reproductivos, que es una carencia muy importante y que impide el ejercicio de los derechos civiles y políticos de muchas mujeres. El tercero es una cosa un poco difícil de transmitir, ojalá lo logre, que tiene que ver con la abdicación de la soberanía estatal y con la discusión que hay sobre lo que es público y lo que es privado. Quizá ustedes puedan, o yo me pueda explicar mejor, si les digo que ese fue uno de los temas más difíciles de asumir en cuanto a la violencia de género. Todavía en una fecha tan cercana como 1996, el gobierno, al interior del gobierno se debatía si la violencia doméstica era una cuestión de interés público o si al estar en la esfera de lo privado o al suscitarse en la esfera de lo privado no podía ser objeto de interés público. Ustedes saben que finalmente esa barrera se derribó, pero todavía subsiste la discusión sobre un conjunto de temas en que el Estado, la esfera de la estatalidad, no penetra la vida privada de las personas y a las mujeres nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Ahora voy a la ley de la reforma del Estado con el permiso del señor consejero. La ley fue expedida el 29 de marzo del 2007. Por ley se definió que el Estado mexicano tenía que reformarse y en esta ley se establecen los principios y las bases para la discusión. El objeto de la ley es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción de la reforma del Estado mexicano. No es cualquier evento, por eso lo traigo aquí para hablar del mismo. Aquí están los 5 temas: régimen de Estado y de gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, reforma del Poder Judicial y garantías sociales. Si nos referimos a las primeras definiciones o al glosario de conceptos del principio, verán que estos son los elementos constitutivos de una reforma del Estado. Su principal logro fue la reforma electoral. La pregunta es si la perspectiva de género en la reforma del Estado se movilizaron las instituciones del Estado mexicano para debatir, analizar y negociar en cuanto a las propuestas para reformar al Estado. Todos tuvimos las mujeres. Déjenme que hice alguna exploración. Afortunadamente ahora la magia del internet le permite entrar
a muchos lugares. Y la primera característica que quiero compartir con ustedes es que esta ley tenía un periodo de vigencia, era 12 meses de calendario. Después del 29 de marzo de 2008 terminaba el mecanismo. Los temas eran de obligado pronunciamiento, así dice la ley, para el Poder Legislativo, para los grupos parlamentarios y para los partidos políticos. Había claramente delimitadas etapas de presentación de propuesta y de consulta pública y de negociación y construcción de acuerdos.